A continuación, Cosa Pública. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Cosa Pública. Análisis de los temas políticos, económicos, de comercio exterior y empresariales de mayor actualidad. Con la conducción del ingeniero Roberto Aspiazu. Cosa Pública. ¿Cómo están, amigos de Cosa Pública? Es un gusto darles nuevamente la bienvenida a este su espacio para abordar un tema de mucha actualidad. La aplicación de la tasa aduanera de control del contrabando sin duda genera obstáculos para efectos de que el país pueda avanzar en lo que tiene que ver con acuerdos comerciales con diferentes países o bloques de naciones del mundo. De hecho, pues en la actualidad el ministro del área, Pablo Campana, está recorriendo, está manteniendo una gira internacional, pero evidentemente hay distintos sectores productivos en el país que se están cuestionando cómo puede darse esta iniciativa mientras en el país se aplica este tipo de barrera que técnicamente es de carácter paraarancelario. En fin, para abordar estos temas está con nosotros el economista Daniel Legarda, presidente ejecutivo de FedExport, Federación de Exportadores del Ecuador, a quien naturalmente le damos la más cordial bienvenida. Se trata de un buen amigo, colega de los temas gremiales. Daniel, en primer término, entendemos que ustedes recientemente hicieron unas gestiones en Lima para efectos de acudir a la Comisión de Comercio que monitorea el acuerdo multipartes de Colombia, Perú y Ecuador con la Unión Europea. ¿Cuál fue el resultado en lo que tiene que ver específicamente con la discusión que hubo sobre esta tasa de control al contrabando? Roberto, qué gusto estar aquí, un saludo muy cordial, muchas gracias por la invitación. Efectivamente hay varios problemas con la aplicación de esta tasa y de alguna forma se están reflejando ya en los criterios que nuestros socios comerciales y sus representantes de gobierno están manifestando. Cabe aquí hacer primero una importante intervención y aclaración. El sector privado y en particular el sector exportador a través de la Federación Ecuatoriana de Exportadores está totalmente de acuerdo en la lucha contra el contrabando. Esto es tan evidente como que todos estamos de acuerdo con luchar contra la pobreza. Sin embargo, estamos plenamente conscientes y asimismo sabemos que existen formas de luchar contra el contrabando que no tienen que rebasar la ilegalidad, que es el caso de esta tasa aduanera. La tasa aduanera, para que quienes nos ven nos entiendan un poco más, el gobierno la ha puesto a manera de un servicio, a manera del cobro por un servicio que no sabemos cuál es. Dice que el servicio va a ser el mejorar, por ejemplo, el control en frontera, tener más patrulleros, más personal, como tal. Bueno, todo eso suena bien, pero en primera instancia no conocemos cuál es ese plan, por lo tanto, cuál es el monto de inversión, y en segunda instancia, de todas maneras, el concepto sigue siendo ilegal, porque la tasa se tiene que dar por un servicio que se lo presta en ese momento, en este caso, al importador o exportador. Pero lo que estábamos en la parte de cómo se procesó, se discutió este tema en el seno de esta instancia, que monitorea el cumplimiento precisamente del acuerdo comercial de la Unión Europea con 3 países andinos. Correcto. Al nosotros haber anunciado que la medida es ilegal, tiene varios vicios de ilegalidad y que tiene problemas en su aplicación, esto ha llegado, ese análisis y ya el impacto ha llegado a los demás socios comerciales, a Perú, Colombia, a la misma Unión Europea. Nosotros aquí en el país hemos advertido que esto va a ocasionar un irritante. Y la semana anterior hemos estado en Lima, Perú, donde se ha desarrollado la comisión administradora del acuerdo comercial entre la Unión Europea por un lado y Colombia, Ecuador y Perú por otro lado. Dentro de esta comisión hemos conocido que la Unión Europea ha dejado clara su postura sobre la profunda preocupación de la tasa aduanera.
al ser una medida que no es compatible con el artículo 24 del acuerdo. ¿Qué dice este famoso artículo 24? Que el cobro por una tasa tiene que ser proporcional al servicio, y no se conoce cuál es ese servicio como tal. Vuelve entonces a recaer esa ilegalidad. Nosotros participamos dentro de una sesión abierta del comité administrador. Esta es la única que tiene acceso a la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil, y evidentemente ahí también ha habido la preocupación. Paralelamente nos hemos reunido con varias contrapartes en Lima, Perú, invitados por ellos a un foro que de forma paralela se ha organizado, también con representantes empresariales de Colombia, y todos han manifestado también su preocupación, ¿no? Porque afecta al comercio con los países, encarece sus productos, pero más allá de eso, porque es una medida que también incumple con lo establecido en el Acuerdo de Cartagena. Técnicamente es una medida paraarancelaria que para propósitos prácticos su efecto es muy parecido a un recargo de carácter arancelario. Según nuestros cálculos en la Federación de Exportadores, nosotros habíamos inicialmente establecido que esta medida equivale entre un 2 a 4% de arancel adicional, un equivalente, como si le cargáramos entre 2 y 4% adicional a los bienes que se están importando, en este caso porque se aplica a las importaciones. Pero el problema recae porque hay además de tener altos vicios de ilegalidad porque no cumple con un servicio, es altamente discrecional y poco transparente. Esto es porque el mecanismo de cálculo todavía no ha sido entendido, y es que es una fórmula que funciona bastante bien en PowerPoint, pero para efectos prácticos es bastante complicada. ¿Está disponible el anexo que fija el mecanismo de fijación de la tasa a su partida arancelaria por su partida, o todavía no? He revisado el día de hoy la página web de la aduana y no está disponible ese anexo. La resolución que creó esta tasa aduanera hace referencia a un anexo para poder revisar cuál es la unidad de control que se establecería para cada uno de los productos. Es muy complejo, difícil de entender. Muy discrecional también. Discrecional. ¿No? Lo que ha pasado en los días iniciales de aplicación es que hemos visto inclusive un cambio de tasa de control, ¿no? De un producto que ha tenido una unidad de control, por ejemplo, de 50 gramos, y posteriormente le han subido a 5.000 gramos. Es decir, ¿cuál es el criterio para variar esto? Eso hace que baje notablemente lo que la tasa representa sobre el bien importado, pero esto refleja una falta de transparencia enorme, dificultad en calcular por qué 50, por qué no 5.000, por qué no 500. Claro. Y segundo, refleja una falta de transparencia, ¿no? Que no acude a lo que las aduanas deben hacer ahora en un mundo en donde se debe procurar la facilitación al comercio. ¿Cuál es la preocupación de ustedes como exportadores a propósito de que esto derive en medidas de retorsión comercial? La preocupación desde el sector exportador viene en realidad por doble vía, Roberto. La una es la afectación competitiva que tenemos, porque hemos detectado que hay varios productos, con la dificultad del caso, porque no hay cómo todavía ver toda la información, que tienen un recargo importante. Voy a poner algún ejemplo. Tenemos una empresa industrial exportadora que tiene importantes importaciones también de bienes que no se producen, pero ellos exportan 40% de su producción. El recargo que tienen para todos los bienes equivale a más de $500.000 al año. El presupuesto. ¿No? El presupuesto. $500.000 al año para una empresa es un montón de plata. Eso puede estar significando la creación de alrededor de 20 puestos de trabajo, por poner un símil, ¿no? Y así, por poner un ejemplo, tenemos varias empresas en donde hemos detectado. Entonces hay una afectación a la competitividad. Claro, la estructura de costos. A la estructura de costos, ¿no? Que de modo propio ya está cara, ¿no? Que de por sí ya viene sufriendo bastantes incrementos. Y la otra afectación es que la medida genera irritantes de mercado, y esto puede ocasionar retaliaciones comerciales. Y en el caso de Perú, de hecho, nos han transmitido allá que ellos están buscando la manera de, por un lado, denunciar la medida, pero por el otro también aplicar algunas medidas de retaliación. Y ya hemos tenido estas medidas de retaliación que hay varias figuras que aplican los países, nos ha aplicado Perú, México, el mismo Brasil, pero lo más grave de todo, y es un concepto, tal vez esto es un principio, es el respeto a la normativa internacional. Eso es muy importante. Y es que aquí lo que se está observando y la imagen que estamos dejando hacia afuera con nuestra contraparte europea,
con los socios andinos y con demás es que Ecuador no respeta la normativa internacional. Y eso se extrapola a potenciales socios comerciales de Ecuador hacia futuro. Decía yo al introducir la entrevista de que el ministro Campana está haciendo una gira internacional promoviendo al país en términos de inversiones, de comercio exterior, pero finalmente esta es una señal que va en la dirección equivocada, en contravía. Completamente opuesta y de hecho ya nos está generando problemas. La Unión Europea, hemos visto ya en varios comunicados de prensa, ha manifestado su profunda preocupación. Yo mismo he mencionado que en el Comité de Comercio ha dejado ya planteada esta preocupación porque es claramente incompatible con ese artículo. Pero tenemos otros problemas también. Esperamos, lo más probable es que tengamos retaliaciones comerciales por parte de Perú. Ojalá que no se dé, pero lamentablemente todo nos apunta hacia allá. Claro. Tenemos con Estados Unidos la proximidad de la caducidad del SGP, que es un sistema de preferencias arancelarias. Actualmente alrededor de 400 millones de dólares de nuestras exportaciones a Estados Unidos están cubiertas por ese mecanismo, que vence el 31 de diciembre. Aquí Ecuador está haciendo una gestión importante para poder motivar a las autoridades americanas a que se renueve ese mecanismo. Pero uno de los problemas ahí es que no tenemos un embajador designado ante el gobierno de Washington. Se suman ahí varios temas, el hecho de no tener un embajador, el hecho de que la misma Cancillería aquí no sabemos qué prioridad le está dando a la relación con Estados Unidos, y a eso se suma el tener que lidiar con varios irritantes. Varios se han solucionado, hay que decirlo también, esa es una excelente gestión del Ministerio de Comercio Exterior. Ha habido visitas público-privadas, nosotros mismos hemos acompañado al ministro, pero este tipo de medidas como la tasa aduanera resta muchísimo a esa gestión y complica por lo tanto la aprobación o de la renovación. Lo que llaman los criterios de elegibilidad. Los criterios de elegibilidad para que Ecuador sea beneficiario del SGP. En este caso, al ser una tasa que entre otros países también pone trabas que no son legales o que son cuestionables a los bienes de Estados Unidos, el presidente de la república de ese país puede decidir si es que el país se beneficia. Ahora, nos beneficia a nosotros de alguna manera estar, como quien dice, en paquete, porque finalmente hay 130 países que se benefician del SGP, no solamente Ecuador. El Congreso tiene la potestad de aprobar el programa como tal, el cual beneficia a todos los países que sean beneficiarios, valga la redundancia, de este programa. Pero Ecuador tiene un reto adicional, y es que Ecuador tiene abierto un expediente para revisar si es o no elegible por cumplir los criterios de los cuales se establecen para el SGP. Por lo tanto, nosotros como país tenemos que hacer varias tareas adicionales, ¿no? Y gestionar voces a favor. Ya tenemos una gran voz en contra en los Estados Unidos, que es el tema de Chevron, que todos los conocen. Sobre ese tema es muy poco lo que el sector privado puede hacer, pero hemos hecho una gran gestión en conjunto con el Ministerio de Comercio Exterior para motivar y ver la importancia del comercio. Pero definitivamente medidas como la tasa restan esta gestión. Daniel, conforme ha quedado finalmente la mal denominada Ley de Reactivación Económica, ¿cómo han quedado los estímulos que se suponía iba a tener para promover las exportaciones del país? Es una excelente pregunta, Roberto, porque no solo es la tasa aduanera el contexto de lo que está molestando al sector productivo y las preocupaciones, sino la generalidad de temas. Hemos topado también la falta de claridad, por ejemplo, sobre la relación con Estados Unidos a nivel de embajador. Eso suma otro tema que preocupa. Y a esto también se suma la aprobación de la reciente ley llamada reactivación productiva, pero desde nuestro punto de vista no tiene casi nada de reactivación productiva, pone más bien un énfasis muy fuerte en la recaudación fiscal y en crear más mecanismos para que el Estado pueda recaudar más dinero, cobrar más impuestos, poner más tasas sin tener un servicio. Inclusive afecta mucho la institucionalidad, porque esta ley que ha sido aprobada y que esperamos que en el veto se corrige, le da muchísimo más prominencia al Ministerio de Finanzas, a las decisiones del Ministerio de Finanzas por encima de las decisiones de cualquier cuerpo colegiado. Tendría capacidad de veto prácticamente al tema de negociaciones comerciales. Exactamente, entonces le va a dejar, lo cual es jurídicamente una inconsistencia muy grande, porque el cuerpo colegiado, por ejemplo el COMEX, el Comité de Comercio Exterior, está conformado por varios representantes de todos los ministerios, entre ellos el de Finanzas, que es uno de los criterios, uno de los votos. Y está bien que esté así, porque hay un sano equilibrio entre lo productivo y lo económico. Ahora, en el tema del anticipo del impuesto a la renta, ustedes quedan exceptuados. Desde ese punto de vista hay un beneficio tangible. Entendería que eso está en el decreto ejecutivo
que expidió recientemente el presidente Moreno, pero a la par o en paralelo está también el proyecto de ley que ahora siendo aprobado por la Asamblea iría al veto del Ejecutivo. Está en el proyecto de ley, pero no lo consideramos un beneficio como tal, lo consideramos que es algo que no es un impuesto que está subiendo y no está subiendo para un segmento de los exportadores nada más, pero es diferente a decir que eso es un beneficio. Por los montos de ventas. Los montos de ventas. Aquí el segmento de exportadores que no van a tener que asumir ese incremento de 3 puntos son solamente lo que se denomina exportadores habituales, que según la ley está establecido, según lo aprobado en la ley, está establecido que son aquellas empresas que tienen al menos el 25% de su relación exportaciones sobre ventas totales. Nosotros hemos pedido que se baje esa vara porque actualmente estamos dejando afuera muchas empresas, sobre todo del sector industrial manufacturero, que también exportan en el país, pero que no necesariamente tienen esa relación. Esto estamos pidiendo, por lo tanto, que se aborde de manera más amplia, ¿no? Y que inclusive para aquellas empresas que no logren cumplir con ese criterio, se pueda haber un mecanismo para que al menos en la parte proporcional que corresponde a exportaciones sobre ventas también puedan reducirse esos 3 puntos de impuesto a la renta. El anterior gobierno puso mucho énfasis en el discurso del cambio de la matriz productiva, en donde inclusive pues, en distintos momentos se habló de sectores priorizados, inclusive esto se reflejó en el Código Orgánico de la Producción allá por el 2010. ¿Cuál es el balance que ustedes hacen? Porque con mucho esto está orientado a fomentar una plataforma de exportación de nuevos productos. El balance que tenemos medido a través, sobre todo de algunos indicadores que afectan producción y exportaciones, no es alentador en absoluto. Para muestra un ejemplo, las exportaciones no petroleras del país debían estar representando al 2017 alrededor del 14% del PIB, según los planes mismos establecidos por la administración anterior. Estamos cerrando este año con alrededor del 11.3% del PIB, 11% del PIB, y hemos permanecido prácticamente inalterado ese porcentaje, es decir, el país, si bien necesita tener más exportaciones y hacer más, por lo tanto, que esté más abocado hacia vender al exterior, al contrario, no ha pasado eso, se ha quedado estable, no se ha movido. Otro indicador, se esperaba que las exportaciones de bienes no tradicionales, es decir, todos aquellos que son fuera del banano, cacao, camarón, que son nuestros productos tradicionales de historia, ¿no? Pero los no tradicionales como flores, brócoli, conservas de alimentos, todas las manufacturas, textiles, madera, etcétera, se esperaba que al 2017 lleguen al 50%, según los planes, y actualmente estamos cerrando con una proporción del 32%. Es decir, estamos casi 20 puntos porcentuales por debajo de ese indicador, de esa meta originalmente establecida. 2017, ¿cómo ha sido en términos de balance lo que tiene que ver con el aumento de las exportaciones? Entendemos que eso ha variado producto por producto, pero en general ha habido algo de incremento, ¿no? 2017 ha sido un año en el que ha mejorado las exportaciones, sobre todo luego de tener 2 años de decrecimiento. 2015 y 2016 el sector fue muy golpeado por una baja de precios, por una también pérdida de competitividad. En 2017 seguimos perdiendo competitividad de manera muy grave, pero de alguna forma se ha recuperado un poco la demanda externa y los precios internacionales. A esto se suma también el efecto que hemos tenido positivo de la entrada en vigencia del acuerdo con la Unión Europea, que ha permitido que, por ejemplo, nuestro banano recupere un importante espacio que lo había perdido en la Unión Europea. Claro. Camarón está teniendo un muy buen año, eso es gracias al trabajo que han tenido en materia de productividad, ha mejorado muchísimo, esto redunda sobre la calidad también, y una ligera recuperación de precios internacionales, ¿no? Todo esto, pero nos hace ver en 2 diferentes segmentos las exportaciones. Si bien aumentan las exportaciones no petroleras totales en casi 6%, esperamos que cierren 7% este año, hay 2 comportamientos prácticamente. El de productos tradicionales, que está muy jalonado por el comportamiento de banano y de camarón, porque el cacao, por ejemplo, y el café han tenido años relativamente malos en 2017. Y tienes los productos no tradicionales, que en cambio tienen apenas un crecimiento de 2%. Es muy bajo y a estos es a los que más les afecta sobre todo esta falta de competitividad de la que hemos hablado. En los últimos años, en distintos momentos, el sector privado ecuatoriano en conjunto
con las contrapartes públicas, ha venido explorando la posibilidad de avanzar en lo que tiene que ver con un acuerdo comercial con los Estados Unidos, aunque sea de alcance parcial, pero finalmente sea el referente del acuerdo con la Unión Europea, pues ahí hay un marco por donde avanzar. ¿Cuál es el estado de esa posibilidad o eventualidad? Bueno, por un lado, el ministro de Comercio Exterior desde el inicio del gobierno ha manifestado el interés del país en poder acercarse más a Estados Unidos y tener un acuerdo comercial o una figura más cercana. Y eso sin duda es aplaudido por el sector productivo y por el sector exportador en particular. Para nosotros es evidente que se requiere un acuerdo comercial con Estados Unidos porque es un mercado natural para las exportaciones y porque ya tenemos una fuerte afectación en competitividad. Si bien nuestros productos no han decrecido en ese mercado, nuestra competencia crece mucho más rápido y eso en la práctica significa que estamos perdiendo participación de mercado. Claro. Podríamos estar vendiendo el doble de lo que estamos vendiendo, claro, y nos están ganando nuestra competencia, ¿no? Entonces, nosotros creemos que sí es necesario. Actualmente en Estados Unidos no hay una claridad sobre la política comercial, y el mismo presidente Trump ha advertido que Estados Unidos no firmará acuerdos multilaterales y más bien se centrará en acuerdos bilaterales, pero todavía no hay una claridad de eso. Sin embargo, nosotros pensamos que cuando eso tenga ya mayor claridad, puede haber una oportunidad para Ecuador, porque Estados Unidos se va a centrar mucho más en acuerdos bilaterales. ¿Qué otros países serían prioritarios en términos de agenda comercial para Ecuador? Se ha hablado durante largo tiempo de países como Canadá, Rusia, México, Corea del Sur, también China. ¿Cuál es la perspectiva? Bueno, Estados Unidos es por lejos la primera prioridad, pero luego de esto hay importantes mercados que además van teniendo una dinámica distinta y también pueden ser complementarios para Ecuador. El mismo Canadá está ahí, tenemos a Rusia como un interesante mercado también. Eso dentro de los países que podrían tener una complementariedad importante. China es un mercado importante, pero sin duda ahí sí hay una consideración adicional, que es el amplio déficit comercial que ya mantenemos con China, y que es una preocupación del mismo sector productivo, porque entraríamos ya en un ámbito de competencia que podría poner en riesgo algunas industrias, inclusive por el nivel de competencia que tienen las industrias. Entonces, China es una consideración especial. Pero en América Latina tenemos también algunos intereses. Si bien hay mercados que son más pequeños, no por ello son menos importantes en términos del impacto que puedan generar. Han entrado en vigencia recientemente el acuerdo comercial con El Salvador y con Nicaragua, que son acuerdos muy pequeñitos, muy puntuales, sí, pero que ayudan sobre todo a la oferta industrial. Y nichos de mercado eventualmente para productos muy específicos. Exactamente, pero creemos, por ejemplo, que con México se debe trabajar muy profundamente en ampliar el acuerdo que tenemos, porque igualmente tenemos un acuerdo, pero es muy pequeño, muy reducido. Ahí hay oportunidades enormes para ampliar ese mercado de igual manera. Daniel, en la parte logística, en el gobierno anterior se procedió a otorgar algunas concesiones para puertos privados, y hay una en particular a la que quiero referirme, que hoy por hoy es muy controvertida, la de Gilport en Puerto Bolívar, en el sentido que han aumentado excesivamente las tasas que le aplican al sector exportador bananero, y obviamente hoy por hoy hay un planteamiento formulado en el sentido de la necesidad de renegociar ese contrato de concesión. ¿Ustedes como FedExport cómo lo miran? Bueno, nosotros hemos apoyado muy claramente la posición que tiene el sector bananero respecto a esto, porque hemos revisado la afectación y por lo tanto hemos ido de la mano también con este reclamo. Este reclamo es legítimo, puesto que no se puede establecer incrementos en los servicios portuarios en este caso, sin que haya un cambio en la contrapartida de servicios. Es decir, en el puerto lo que está sucediendo es que se están incrementando los costos de los servicios, en algunos casos a más del 100%, sin que haya todavía una retribución de ese servicio. Es decir, no se han aumentado o mejorado los servicios, ¿no? No hay más embarcaciones que están llegando al puerto como tal. Lo único que se está haciendo es financiando por adelantado el crecimiento del puerto, pero en realidad lo que se debería hacer en una concesión es el concesionario pone la inversión y una vez que el servicio ya está en funcionamiento, una vez que la infraestructura ha sido mejorada, una vez que ya hay portacontenedores y demás,
ahí empieza el cobro, solamente suena natural, eso es lo que nosotros esperamos, por ejemplo, como ciudadanos en una carretera. Se cobra el momento que la carretera está lista y ahí se pone el peaje, no antes. En la actualidad hay productos que hacia futuro, digamos en términos de mediano o largo plazo, puedan constituirse en nuevos productos estrella. Se está trabajando en esa dirección porque evidentemente no hay muchos como el banano, como la pesca, el camarón y evidentemente nuestras exportaciones del segmento industrial con valor agregado son todavía reducidas respecto al total. Sí, los productos tradicionales a los que nos hemos referido siguen teniendo una gran participación. Eso no necesariamente es malo, cabe aclararlo, porque hay muchísimo empleo que está generado atrás. Así es. Además también hay desarrollo tecnológico. En el mismo camarón, el aumento de la productividad ha tenido una inversión en tecnología y en desarrollo de investigaciones. Las mismas flores, por ejemplo, que si bien estadísticamente están clasificadas como un producto que se denomina primario, detrás de nuevas variedades, nuevos colores y demás, hay mucha tecnología. Correcto. Pero sí hay una nueva ola de productos no tradicionales, sobre todo en el ámbito agroindustrial, de alimentos. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con snacks, vegetales, la tendencia de superfoods, en donde hay la quinoa, el amaranto, el mismo brócoli, una cantidad de alimentos que por condiciones de mercado hacia afuera, sobre todo en Europa, en Estados Unidos, van a seguir teniendo una demanda creciente muy importante. Acá actualmente estamos exportando varios productos dentro de esos rubros. Si bien todavía representan relativamente bajos esos rubros, no son como comparar, por ejemplo, al cacao o a las mismas flores, pero ya son exportaciones que van sumando de manera importante. Eso nosotros creemos que en los próximos 10 a 15 años puede ser la siguiente ola de los grandes exportadores ecuatorianos. ¿Cuál es tu balance respecto al primer año de vigencia del acuerdo comercial con la Unión Europea? Hablabas hace un momento, y lo sabíamos ya, respecto a que eso ha tenido una incidencia respecto a la recuperación del mercado bananero que se había perdido por el diferencial en arancel que estaba pagando el Ecuador versus otros países de la región que son competidores. Pero en general, ¿cuál es el balance? El balance es hasta el momento sumamente positivo. Por supuesto, es todavía poco tiempo para tener una evaluación más global. Pero hemos visto, por ejemplo, esa recuperación del espacio del banano, que es algo muy importante, porque detrás de eso hay empleo, detrás de las cifras hay empleo, hay gente que está trabajando ahí, ¿no? Además, nosotros creemos que la parte más importante del acuerdo va a ser, además del aumento de exportaciones, la institucionalidad que esto va a generar para el país. Hoy día estamos viendo tropiezos en esta materia, porque la Unión Europea nos está observando el establecimiento de una tasa, por ejemplo, porque no cumple. Ecuador entra en estos procesos de acuerdos comerciales de una manera un poco tardía, pero eso es un camino, se va haciendo camino al andar, y yo creo que la parte de institucionalidad, de respeto a la normativa, de reglas claras para exportadores, para importadores, es el beneficio que más Daniel, muchas gracias por la información que nos has proporcionado. Creo que aquellos que han tenido la oportunidad de escucharnos tienen mucha información, elementos de juicio para tener una idea cabal qué se puede esperar hacia futuro respecto a la política de comercio exterior, y por otra parte qué está haciendo el sector privado para dinamizar las exportaciones y obviamente por esa vía también fortalecer la dolarización. Aquí despedimos Cosa Pública, no sin antes agradecerles como de costumbre su amable compañía. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Cosa Pública, análisis de los temas políticos, económicos, de comercio exterior y empresariales de mayor actualidad. Con la conducción del ingeniero Roberto Aspiazu. Cosa Pública,